Bueno, ya estamos aquí con la compañía de José Luis Esper para analizar cómo puede ser el 2015 en materia económica. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Gracias están? por venir. Por favor, placer. Bueno, José Luis, ¿cuáles son tus expectativas para este año que está a punto de comenzar? ¿Cuáles crees que van a ser las características distintivas del 2015 en materia económica? Mira, si vos me decís la actividad económica, creo que va a parecerse a la que tenemos hoy. O sea, creo que vamos a estar cayendo cerca del 4% el año que viene. Un 4% más además de lo que caímos este año. Sí, sí. Cuando digo hoy, es cuarto trimestre del año 2014, ¿no? Porque el promedio de los 12 meses, la economía está cayendo mucho menos que 4%. El promedio de los 12 meses está cayendo 2,5%, pero esta última parte del año está cayendo más de lo que cae en promedio. Básicamente te diría como consecuencia el efecto negativo que tuvo el default. El default afectó mucho la actividad económica de la última parte del año, producto que afectó mucho las expectativas. Así que si me decís, desde el punto de vista de la actividad económica, creo que vamos a estar con una caída cercana a la de hoy de 4%. O sea, cayendo más que el promedio, para todo 2015. Si me decís la inflación, ahí te diría que ya depende de algunas otras cosas. En la actividad económica, yo te diría, para mí el pronóstico anda ahí. Y hablando del nivel de actividad, ¿crees que va a estar sujeto a este pronóstico que haces a lo que suceda con las negociaciones con los fondos buitre, a lo que pueda conseguir el financiamiento del gobierno? ¿O crees, digamos, que invariablemente esa va a ser más o menos la cifra, un poco más, un poco menos de actividad? Yo creo que invariablemente la actividad económica va a tener esa caída. Si hubiera finalmente una salida del default, yo creo que los dólares entrarían a cuentagota. O sea, no me parece que cambie el amperímetro de 2015 la salida del default. Obviamente, si pensamos a mediano plazo, es muy importante salir del default. En cuanto a la inflación, ahí yo te diría, depende cabalmente si el gobierno sigue con esta política de financiamiento del fisco de los últimos meses, que fue un cambio dramático respecto de lo que venía ocurriendo. Hasta mediados de 2014, te diría, el fisco se venía financiando con reservas y con emisión. Por eso es que teníamos una brecha alta y pérdida de reservas. Pero el gobierno decidió cambiar de manera drástica a partir del default, te diría. En lugar de financiarlo con emisión monetaria, por la caída de la demanda de dinero que había, el gobierno empezó a financiarlo con deuda, y eso aplanchó el crecimiento de la cantidad de dinero y eso planchó la aceleración de precios. Así que estamos terminando el año con una inflación de casi el 40%, pero si vos anualizás los datos de los últimos 20 días, estás en 25-26%, anualizándolo. O sea, que si crees que si el gobierno mantiene esta política de financiamiento del déficit, entonces la inflación podría acercarse más al 25% que al 40%. Sí, ponele un 30% durante el año 2015, si el gobierno se banca la recesión en año electoral que implica esta política de financiamiento del fisco, que es solo deuda interna, ¿no? Ahora estamos hablando, ¿no?, de un déficit este año del 5,5% del PBI. Nación solo, ¿no? Claro, un déficit que podría ser el año que viene mayor que esto. ¿Crees que el gobierno puede llegar a financiar ese volumen de déficit con emisión voluntaria? Con deuda, digamos, tomada por los inversores locales, por tal vez bancos. ¿Crees que alcanza, digamos? Bancándose una recesión como la que te digo, o a lo mejor peor, es probable. Yo creo que hay que apostar una ficha a que el gobierno intente lo que el viernes dijo el presidente del Banco Central, que es que ellos ven una normalización con el tiempo del cepo. Yo no creo que vaya a eliminarse el cepo, pero a lo mejor la jugada de patinarse algunas reservas, algunos miles de millones de dólares en reservas, pensando en un año electoral para que Scioli tenga chance, yo no lo descartaría eso. ¿Eso qué haría? A lo mejor perdés más reservas que durante 2014, que no estás perdiendo reservas en los hechos, con una caída de la actividad. Ganando, ¿no? ¿Cómo? En el balance o empatados, o sea. Sí, ahí, estás en cero, estás con la misma reserva que 2014. En cambio, 2015 a lo mejor, para no generar tanta recesión con esta política de financiamiento del fisco en base a la deuda interna, te patinas algunas reservas para que Scioli llegue con un poco más de aire a la primera vuelta o segunda vuelta, no sé hoy, ¿no? Y en el frente externo, ¿no te preocupa que esto que ocurrió en el petróleo sea un punto de partida para el resto de los commodities, especialmente otros que impactarían de lleno a Argentina como los granos? Hay que recordar que petróleo cayó 47% casi en el año, mientras que la soja solamente acumula un 20%. Sí, le faltaría el doble de lo que cayó hasta ahora, el 20%, porque la soja primerió un poco la caída que está teniendo el petróleo hoy, que es por un tema
También que tiene que ver con la suba del dólar en el mundo, pero también tiene que ver con cuestiones más estructurales del mundo del petróleo. Sí, puede ser. Puede ser. Con un me contexto... preocupa eso, obviamente, ¿no? O sea, el contexto, digamos, o sea, la caída del 4% es con una soja en los niveles actuales. Sí. O sea, si el escenario internacional es más desfavorable, podría haber una caída más fuerte de acuerdo a tu previsión. Sí, sí. Yo te diría, desde el punto de vista conceptual, para irme más arriba de lo que estamos hablando, creo que ya le hemos tocado otra vez a esto, pero en algún lugar lo que está pasando, hay una cosa que está cruzando la economía argentina hoy, que vos tenés un problema de índole real muy fuerte, con todo lo delicado que es el problema de financiamiento del fisco, la restricción presupuestaria, cómo se financia este déficit. Vos tenés un problema real que es un gasto público que la sociedad no lo puede pagar porque la presión impositiva que conlleva ese gasto público y la inflación que genera ese gasto público, que genera déficit, a la sociedad le cuesta llegar a fin de mes, no invierten las empresas, cierran las empresas, echan gente. Acá tenés un problema de índole real, que te lleva también a un problema de cortísimo plazo siempre que es un fisco exhausto para financiarse. Yo creo que hasta que no logres poner el gasto público otra vez en niveles pagables, vamos a andar discutiendo esto todos los días. Yendo también a algo tangible pero más cuantificable que mencionamos en el programa pasado, con respecto a esta regulación del Banco Central que obliga a los bancos a prestar 6,5% de sus depósitos privados no financieros a micropymes y medianas empresas. ¿Lo ves como algo preocupante en el corto plazo o...? Mira, a ver, yo, digamos, rechazo desde el punto de vista filosófico conceptual un Banco Central que anda dirigiendo el crédito cuando para evitar una caída de reserva tiene que andar poniendo como reservas monedas que no son reservas como el yuan chino, ¿no? Yo diría, los bancos deberían poder prestar a quien quieran y a la tasa que quieran, pero todavía no es lo suficientemente relevante el espíritu de esta norma como para decir esto se va a extender mucho más. Puede ser que algo más haya, pero no tengo una preocupación, digamos, de decir va a haber claro crédito dirigido a escala gigantesca durante el año 2015. Creo que va a seguir siendo chico todavía el monto. Muy bien. ¿Cuáles son, José Luis, tus expectativas en términos de nivel de desempleo y en términos de salario real para el 2015, ¿no? Mira, la economía ya empezó a tener caída de los salarios reales a fin de 2013. Todo 2014 tuvimos caída de salarios reales y 2015 creo que va a seguir la caída de salarios reales. Pero de todas formas, me parece que Argentina ha comenzado una corrección. Si vos estás previendo una inflación del 25, seguramente los salarios no van a bajar del 30, digamos. Así que hasta no, por yo ahí no estoy previendo 25, cuidado, dije. Hoy anualizada es 25, si se bancan una recesión igual que la de hoy, que es peor que la del 2014 en promedio, puede ser 25. ¿Pero cuál es el escenario más probable para vos en términos de inflación? Yo creo que vamos a estar arriba de 30, porque creo que algo van a aflojar y algo van a tener que devaluar. O sea que en ese caso sí habría una caída. Sí, yo creo que los salarios reales van a seguir cayendo. ¿Y el nivel de desempleo crees que también? Yo creo que vamos a destruir empleo en el que viene. Creo que un puntito más de desempleo como mínimo vamos a tener. ¿Cuál es tu previsión real de desempleo, ¿no? Porque uno imagina el 7,5 no es una estimación real, que estamos por ahí en el 8,5, 9%. Al desempleo creo que, digamos, nuestra medición real, o sea, tomando de manera correcta el aumento que viene teniendo la oferta de trabajo, está en 11%, para 12% o 12,5% durante el año 2015. Es una tasa de desempleo importante. Una cifra bastante más importante que la que reconoce el gobierno. Sí. El gobierno está dibujando la tasa de desempleo desde hace rato porque dibuja la oferta de trabajo, digamos, al poner menos crecimiento en la oferta de trabajo, por cómo se mide el empleo, que hay gente que no encuentra trabajo pero que lo busca activamente, ergo tenés menos desempleo porque subestiman eso. Bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que empieces muy bien el 2015. Feliz año para ustedes y los televidentes también. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces con las opiniones de José Luis Espert acerca de cómo puede ser en el 2015 en materia económica. No es el panorama más alentador, pero bueno, es responsabilidad en todo caso de aquellos que manejan la política económica del país.